Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 2 de Beth Free. Uea se enoja con King basados en el libro. Dime que lo que pasó anoche no fue un sueño, a pesar de que el alcohol me hizo perder el conocimiento y solo los más mínimos fragmentos permanecieron en mi mente. Todavía recuerdo que no solo no empujé a la persona contra mí anoche, sino que también lo anhelaba. No importa cuánto espero que sea solo un mal sueño, parece que Dios siempre está bromeando conmigo. Soporté las molestias en mi espalda con el rostro tenso y decidí darme una ducha para sacar el contenido. Me puse a regañadientes una camisa que olía al alcohol de anoche. Miré la vieja puerta del baño y dudé por un largo tiempo, pero finalmente contuve la respiración y abrí la puerta del baño para enfrentar la insoportable realidad. Uea, el dueño de esta habitación me llamó por mi nombre en voz baja y ronca. El hombre alto se sentó en la cama con solo una manta ligera cubriendo la parte inferior, mirándome con ojos inexplicables. Aparté la cara, tan enojado que no quería ver su rostro en absoluto. La habitación quedó en silencio y finalmente King fue el primero en romper el silencio. ¿Cuánto recuerdas de lo que pasó anoche? Realmente no recuerdo, pero no quiero recordar. Después de decir eso, caminé directamente hacia la puerta. King se levantó de la cama cuando vio esto. Vino y me agarró la muñeca. King, ¿a dónde vas? Regresaré. King, tu auto y el mío todavía están estacionados cerca del restaurante. Espérame para... No, solté su mano y salí directamente de la habitación. Al ver mi rostro en el sofá, caminó para tomarla y caminó hacia la puerta, pero el hombre alto me detuvo en la puerta. Miré, apártate. King seguía parado inmóvil frente a mí, solo preguntando con ansiedad. King, Wea, ¿estás enojado conmigo? Al escuchar su pregunta, solo pude balbucear y pregunté en tono burlón. ¿Qué piensas? Todos estábamos tan felices esta noche, ¿no es así? Al escuchar sus palabras, que eran incluso más ofensivas que las malas palabras, inmediatamente levanté la cabeza y lo miré directamente con incredulidad. King, ¿estás enojado conmigo por correrme? ¿Tengo razón? Realmente no sabes lo que me hace enojar. No pude evitar gritarle, incapaz de contener más mis emociones. Todo mi cuerpo temblaba de ira. King bajó los ojos y miró fijamente mi reacción exagerada. King, esto es realmente serio. Estábamos todos borrachos anoche. Wea, me desperté esta mañana y abrí los ojos para descubrir que no estaba solo. Estaba con alguien a quien no amaba. ¿Quieres que finja ser feliz? No soy como tú. No. Mi línea de voz tembló demasiado y no pude hablar más, y las palabras en mis labios se atascaban en mi garganta. Aparté la cara, ajusté el ritmo de mi respiración y continué. Uea, sé que no puedo culparte de todo. Estaba borracho. Tú estabas borracho. Ambos somos culpables. Ahora que sucedió, déjalo pasar y no vuelvas a mencionarlo. Aparté la mirada y seguí caminando hacia la puerta. Cuando giré el picaporte y estaba a punto de abrir la puerta, de repente escuché una voz detrás de mí. Lo que dijo me dejó estupefacto por un momento. King, estás muy enojado por lo que pasó anoche, ¿verdad? Uea. King, si fuera otra persona, no estarías tan enojado. Estás enojado contigo mismo por haber estado conmigo, ¿verdad? Sí, me di la vuelta y respondí. King no tenía expresión en su rostro. No pude evitar sonreír amargamente por el error que cometí anoche. Ya que entiendes todo, no lo vuelvas a mencionar. King, Wea, no me hagas odiarte aún más. No se siente bien. Rápidamente salí de la habitación de la otra parte y no pude planear quedarme y escuchar lo que tenía que decir. En este punto, solo quería irme de este lugar lo más rápido posible y poder ir a cualquier otra parte, siempre y cuando no sea aquí.